Muy buenas tardes, Valentín y Lucía. ¿Todo bien? Muy bien, la chica de rojo. Sí. Hoy estamos con el rojo a full. Que tengan una buena tarde. Igualmente. Chau, chau. Chau, chau y bienvenidos todos en casa. Primero, felicitar. Ayer fue una jornada importante, sobre todo si consideramos las nuevas generaciones y como a veces el libro, la lectura no está tan de moda, pero la entrega de los libros de oro da cuenta que sí, que se sigue leyendo y por suerte. Felicitar, bueno, a varios de los nombres que circularon por allí, de Barbieri en el libro La vida en tus manos, a Mauricio Rodríguez por Brindis por Pierrot, a Diego Fischer por Doña Cándida. El próximo, el que ya salió, que en realidad ya va en la segunda edición, creo, que es El robo de la historia, de los manos, no, es nuevo. Va a ser mi libro de verano. Y hablando de lecturas, perdón, ¿no? Hablando de lecturas, explícame qué es, porque hoy es jueves, sale Voces, ¿no? ¿Qué es esto? La agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana. Pepe Mujica. Es una frase de Pepe. Decime que la sacaste de contexto. No, no, está literal. No la puse entre comillas porque no pongo comillas en general, pero es así. Pero y si lo que fue dice sobre después todo es en mucho su más gobierno donde se dio mayor impulso a la agenda de derechos. Y como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Te interesa? Léela. Después hablamos. No, acá hay gato encerrado. No puede ser. Hay que leerlo. Hay Pepe encerrado. Hay que leer. ¿No les llamó la atención? Sí, claro. ¿Por qué están tan calladitos? ¿Qué pasa, Pascale? ¿Y por qué me mira a mí por esa frase? No, porque estás ¿Porque usted callado. piensa que yo estoy de acuerdo con Mujica, por eso me mira? No. ¿Le vas a defender? Pero No. lea de vuelta la frase. La agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana. Claro, después dice que lo digo yo, hizo un disparate. Ahora lo dice Mujica, tú, qué interesante lo que dice Mujica. Bueno, para no sé reflexionar. si en realidad... Es para reflexionar, muy bien. Bueno, no sé si esa es la reacción. Mujica nos hace pensar. Pero yo no nos sé hace pensar. No sé si esta frase de Mujica, lo primero que te dice es, qué interesante. No, más bien digo, ¿cómo? No es lo primero que pienso, qué interesante. Es, ¿cómo puede ser que diga esto? Esa es mi Pero reflexión. a Mujica se lo perdonan. Vamos a ver. No sé. Vamos a leerla. ¿Alguien se escandalizó Hay acá? que leer la entrevista. ¿Alguien puso el grito en el cielo acá adentro por esa frase? No. Entonces Mujica nos hace pensar. Qué interesante lo que dice Mujica. Mira, ¿sabes qué? No leo nada. Toma. Léanlo. Después No, acá, sí, va a haber que el leerla, va a haber está que contra la leerla. corriente soy yo. Después el que está contra la corriente soy yo. A Mujica le perdonan todo, eso es lo que pasa. Le puso en el bolsillo a todo el mundo Mujica. No sé. Mañana debatimos. Pero es así, pero ¿por qué ponen esa cara? Si todo el mundo sabe que es verdad. Si todo el mundo sabe que Que se Mujica le ha burla de perdonado todo el mundo. cosas, sí, Pero es cierto, perdón, sin duda. Victoria, todo el mundo sabe que Mujica se ha burlado de todo el mundo todo el tiempo. ¿O no? ¿O no? Cuando se burlaba de Astori por el cartoncito, por el título, se burla de todo el mundo y no pasa absolutamente nada. Esa es la realidad de este país. Ahora, yo me alegro que lo digan y verlos a todos callados acá. Eso es lo que más me gusta y más disfruto. Bien, de todas maneras, siempre es cuando se plantea, todo el mundo dice, es una opinión, ¿no? Porque de alguna manera Mujica fue el que también logró la gran votación que tuvo el Frente Amplio en esta última elección. O sea que... y en la O sea, anterior que lo también. logró porque piensa eso y porque dice eso, y los demás se tienen que callar la boquita, y calladito a la boca. ¿Cómo están acá todos calladito a la boca? Hay que leer la entrevista. Bueno, alguien diga algo, porque si no, lo único que habla es Pascale. Bueno, hay que leer la entrevista, obviamente. Yo no la leí, por eso no opino. Perdón que le quite la alegría a Pascale, pero... No, hay Lo que que leer pasa la es que entrevista. hay un fenómeno de marketing. Igual que el libro que sacó García. No, el fenómeno... Igual que dijo que el Partido Socialista era una máquina de conseguir cargos, lo mismo. No, el fenómeno de un análisis de la marketing figura de es Mujica por una De frase. a uno, por favor. ¿Y el libro? Alfredo consigue una frase que es muy marketinera y que va a provocar que la gente compre Voces y lea la entrevista. Bueno, ¿No? y con esta cobertura que estamos haciendo de esta boca mía, está. por lo menos un asado todo. Está todo pago. No, momentito. Que quién... a ver, si hay algún favor que devolver, es a mamá. Pero con el libro no pasó lo Entonces mismo. mantengámonos en silencio como reproche de Pascale. En el libro no pasó lo mismo con Pepe Coloquio, pasó exactamente lo mismo. Dijo de todo, dijo que el Partido Socialista era una máquina de conseguir cargos, dijo que todos los peronistas eran una manga de ladrones o algo así, y todo el mundo calladito a la boca. Bueno, en definitiva, el objetivo era que se lea Voces, porque pinta polémico, por supuesto que Es sí. muy interesante, dice muchas cosas. Bien. No, y es una nota bastante más larga las que habitualmente publica Voces, y desde esa perspectiva, solo de esa perspectiva,
la publicación en general y el director en particular colocan a José Mujica en un lugar distinto a los demás, porque por algo es una nota de tantas más páginas que el resto de los muy interesantes entrevistados de cada semana. Ahora, piensen ustedes, si esa frase del título la hubiera dicho otra persona que no fuera Mujica, esto era un escándalo. Acá estaban haciendo cola para ver quién decía el improperio más grande. Como lo dice Mujica, siempre hay que leerla toda, hay que ver lo que dice, en fin, es muy interesante, nos deja pensando. Que sería un escándalo, por lo menos en redes, sin duda. ¿O no? Es que va a ser un escándalo, no tengan ninguna duda. Salió hoy recién. Yo no lo he leído todavía. Bueno, mañana hablamos. Dale. Mañana hablamos. Vamos entonces con Con el tema Mujica, que nos convoca que venga y la explique. en el día de hoy. ¿Les parece? Hasta acá dio para reír. De aquí en más ya no va a dar tanto. Como dicen los muchachos, los hace comer del tupper Mujica a todos. Eso dicen los Estamos muchachos. asistiendo todo el tiempo a noticias. Lo que pasa es que en estas últimas horas, en especial estos últimos días, el número de femicidios, entre los femicidios puntualmente y los intentos de verdad que nos tienen a todos bastante impactados. Y por un lado está bueno que no nos acostumbremos, que no naturalicemos, pero después siempre es lo mismo, ¿no? Esta situación recurrente de qué se puede hacer con esta situación, más allá de los vacíos clarísimos que hay que llenar, que ya se sabe, están diagnosticados. ¿Alcanzará? ¿Será suficiente? En fin, para repasar nada más, vamos con el caso que además involucró un arresto ciudadano. Y eso también es interesante, ver cómo nos comportamos también como masa. Hay equilibrios que estamos perdiendo. En fin, repasemos. Un hombre apuñaló a su pareja en la calle en la esquina de Rondó y Uruguay. Según información primaria, tenía orden judicial de no acercamiento vigente tras denuncias de violencia doméstica. La mujer fue derivada de urgencia a un centro de salud con una herida en el pecho. Vecinos de la zona y personas que pasaban por el lugar vieron lo sucedido y comenzaron a golpear al hombre en un intento de hacer justicia por mano propia. El hombre fue finalmente detenido por la policía y la mujer fue internada en el hospital Maciel. Yo cuido coche acá y miro para arriba y entró un muchacho ahí al supermercado y con un arma, con un cuchillo ahí en un corte y le asestó varias puñaladas ahí a la cajera, creo que era. Y está ahí, la muchacha malherida ahí y al hombre un arresto ciudadano fue, todos los muchachos le agarraron una paliza, se llevó que... ¿No entendían ustedes qué era lo que estaba pasando? No sabíamos qué había pasado y de repente cuando se mira bien para adentro la muchacha tendía en el piso, toda ensangrentada y eso, con varias puñaladas de arma blanca ahí. Bien, y ahí fueron encima de este hombre para intentar retenerlo. Encima de este hombre, pero sí, éramos unos cuantos, éramos como 40 más o menos ahí. Está malherido el hombre, lo entiendo, ahí está. Sí, le dieron algunos golpes. Varios golpes, o sea. ¿Qué hubieras hecho vos, Alfredo, si hubieras estado allí presenciando el hecho? Yo soy medio animal, yo me hubiera metido, no quizás para golpear, pero me parece que me hubiera metido, ¿no? Es difícil saber qué hace en unas situaciones, ¿no? En otras situaciones me he metido, yo qué sé, capaz que ahí también. Pero a mí me parece que en definitiva que la gente se meta no está mal, porque es una forma de tomar conciencia de que la violencia hay que pararla. No puedes caer en el otro extremo, ¿no? De meterte a parar algo y vos empezar a golpear, hay un límite. Bueno, a eso iba con los equilibrios. Que me parece que hay que mantenerlo claro, que no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil, exacto, ¿no? Porque estás con toda la adrenalina. El punto primero es si te metés. Sí. ¿No? Porque también el tipo estaba con esa arma Con el blanca, con cuchillo. ese corte, con el cuchillo, lo que fuere. Entonces, también hay que tener coraje y mente fría o directamente, la mente en caliente, que es lo que a veces no te permite razonar, de meterte. ¿Vos qué harías? ¿Lo tenés claro, Ale? No, bueno, por definición, decir que se tiene claro qué es lo que se haría me parece que incluye una contradicción porque son momentos límites y en los momentos límites, más allá de los preceptos que uno tiene, justamente precepto antes de, no sabe cómo actuar. Yo alguna vez he actuado y a diferencia de cómo se suelen narrar las cosas, que uno dice actué e intervine, yo he actuado y por actuar me la he ligado materialmente, pero bueno, hay cosas que uno no puede resistir. En este caso además tiene un agravante o una peculiaridad la situación y es que el intento de femicidio, igual yo diría que ese es el centro de lo que pasó ayer, ¿no? Por supuesto. Ocurre a una persona y las que reaccionan según la narración periodística son compañeros de trabajo de esa persona, ¿no?
Lo que todavía la implicancia en el asunto luce como mayor. Quisieron matar a una compañera nuestra, ¿no? Cualquiera puede entender que las motivaciones para intervenir son más explícitas, más razonables, más entendibles. Creo que después, ya lo hablamos también en algún arresto ciudadano del cual hemos hablado en este programa, que hay ciertos límites que, si bien lucen imprecisos y en la práctica no sabes hasta cuándo, hay cosas que todos sabemos que está bien. El arresto ciudadano consiste en tener a alguien detenido, arrestado hasta que llegue la legítima autoridad. Ir más allá constituye ya otro eslabón del asunto. Bien, nos está acompañando como invitado Eduard Hoffman, especialista en temas de seguridad. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias por la invitación. Cuando hay un delito que de verdad la sociedad tiene, que es para la sociedad, algo que para muchos ya entienden carácter de emergencia, ¿no? La sensibilidad que está a flor de piel de todo el mundo. El arresto ciudadano obviamente siempre es una herramienta posible y válida, que colabora al menos con la policía, ¿no? Y con la eventual justicia. Pero cuando se trata de un delito como este, el femicidio, con tanta fuerza en este momento, ¿puede ser un poco delicado? Yo lo primero que resalto es que tenemos que ser más solidarios, ¿no? O sea, si vemos algún tipo de delito, ya sea como este o otros, tenemos que ser solidarios. El tema es que, te digo Pero a ver, ¿qué es solidario? Solidario es colaborar con la policía y colaborar con la persona que ha tenido el inconveniente. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué pasa? También hay que medir, porque uno se prepara. Yo hace 35 años que tengo el tema de seguridad y me he preparado para todo tipo de cosas. Y me ha sucedido desde tiroteos, muertes, incendios. Uno se prepara, pero el tema es cuando ocurre la situación, cómo reaccionamos, ¿no? Porque no es lo mismo reaccionar, como decía Alejandro, con una persona que uno no conoce que con un compañero, ¿no? O sea que uno ahí ya entran a jugar otro tipo de situaciones. Y también evaluar qué tipo de amenaza, ¿no? Porque no es lo mismo con un cuchillo, con un arma de fuego, una cantidad de personas que... ¿Y si estás solo o tenés más que van a ayudarte? Porque también... Por eso mismo, pero en este caso estaba identificado y creo que con los compañeros el suceso se circunscribió a esa situación de violencia doméstica. En otros casos puede ser una rapiña en el cual puede haber 1, 2 o 3 delincuentes que estén con esa persona, ¿no? Entonces el tema de la reacción, que es entendible, que es más sensible por este tema de la violencia doméstica, y en este caso porque fue en la puerta donde trabajaba esta mujer, ¿no? Sí. Este caso en cuanto a que fue un intento de, ¿no? Pero todos escuchamos la noticia sobre lo que pasó en Bella Unión, que es un desastre. ¿Qué pensás, Pepe? Sí, yo recuerdo haber participado en una situación de un arresto ciudadano, pero al revés, para evitar que lo terminaran linchando al delincuente, porque estábamos haciendo un móvil en vivo, recuerdo, en Camino Carrasco. Mirá qué paradoja, vecinos que estaban protestando contra la inseguridad. Y a 2 delincuentes, no sé por qué motivo que había en su cabeza en ese momento, se les da por pasar con una moto por el lugar donde estaba toda esa gente protestando y tironear de la cartera a una mujer, que efectivamente le sacan la cartera, salen, la moto empieza a vivorear, se caen, y el que venía manejando la moto se sube arriba y deja a su compañero tirado en el piso. Eso ocurre a 20 metros de 80 personas que estaban protestando contra la inseguridad. Fue terrible, porque se tiraron todos encima. Y estamos con compañeros del canal trabajando, y lo primero que hicimos fue tratar de intervenir, porque le estaban pegando en el piso a la persona que estaba desmayada a esa altura, y decirle que lo retuvieran, que nosotros íbamos a llamar a la policía, pero que por favor dejaran de pegarle, porque la verdad que era una situación de violencia extrema, ¿no? Pero bueno, uno, es cierto, concuerdo con Alfredo y con Alejandro, uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿no? Creo que si está en juego la vida de un familiar o de un hijo y uno está ahí, la reacción va a ser inmediata también, de salir en defensa. Muchas veces puede no saber qué es lo que está ocurriendo también, como en el caso de ayer, que había algunas personas que en un primer momento hablaban de una posible rapiña en el supermercado, no entendían muy bien por el hecho, claro, de qué era lo que estaba ocurriendo. Lo cual no quiere decir que no te puedas meter igual, ¿no? Pero es importante ese detalle también. Bien. Ahora, no es paradójico porque por ahí algunos tienen más claro, otros menos, pero nuestra naturaleza muchas veces justiciera
hace que no lo dudes ni 2 minutos en meterte en escenarios cuando ya llegaron a ese nivel de violencia, ¿no? Cuando está la amenaza flagrante. Ahora, ¿qué hicimos en la previa? ¿No? ¿Qué hicimos, por ejemplo, como amigas o familiares de parejas que tú estás viendo que se está gestando toda una situación que encuadra en el esquema de violencia, sea psicológica, económica, física? Ahí sería el lugar mucho más propicio para uno intervenir de alguna manera, y a veces es donde menos lo hacemos. No sé qué piensas, Vero, sobre eso. Sí, yo me lo estaba planteando un poquito por ese lado, ¿no? Porque decía, bueno, claro, en una situación tan extrema donde es tan claro que lo que está en riesgo es la vida, por supuesto que creo que todos tenderíamos a intervenir de una u otra manera. Pero a veces no somos conscientes de que la vida está en riesgo también, aun cuando no es tan flagrante el hecho delictivo ahí mismo. Y entonces ahí yo no sé si tenemos el mismo arrojo que tenemos cuando, se suscitó en esta circunstancia, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta muchacha fue defendida por sus compañeros, pero no hace mucho una también trabajadora de un supermercado que iba con custodia policial fue despedida, porque la custodia policial era un problema en el lugar donde trabajaba. Luego, a raíz de gestiones del sindicato, fue retomada. Y entonces creo que todavía nos resta mucho. Ojalá fuera antes y fuera el mismo arrojo para decir, esto no es una cuestión que sucede dentro de una casa, dentro de un hogar, dentro de una pareja. Es un delito, la violencia es un delito. No importa quiénes son los protagonistas, ¿no? Selva. Yo estoy en contra del no te metas. Creo que es algo que se ha matrizado en la cabeza de alguna gente. E incluso una vez hicimos un video para UNICEF que se llamaba Hogar Dulce Hogar, y donde se mostraba la escena, ¿no?, de los gritos que se sentían y los tipos que del otro lado subían la televisión, onda, no es mi problema, ocurre en la casa del vecino. Yo creo que el no te metas es el primer argumento para que la gente no se involucre y no sea, como dijo él, solidaria por un lado, pero además de que los que hacen la violencia no se sientan de alguna manera frenados y estigmatizados, si se quiere, por el colectivo. Porque yo me pregunto, si no hubieran intervenido aquí los que intervinieron, capaz que las cuchilladas no eran 2, eran 10, o no sé cuántas fueron, digo, 2 o 3. Capaz que la señora no estaba en estado estable, que parecería que está en estado estable en el Maciel, sino que estaba muerta, sí, que era definitivamente otra historia, muerta. Entonces, sí. Una cosa, porque claro, ellos mismos, los vecinos dicen, o los compañeros, que no hubo linchamiento. Lo que pasa es que detener a una persona con un cuchillo, que efectivamente debes haber tirado también cuchilladas a los que lo detenían y a los que le pegaban, o sea, obligatoriamente implica violencia también de los que quieren maniatarlo y quieren pararlo, ¿no? O sea, va a haber violencia siempre. Entonces, a ver, lo primero es que el no te metas para mí no funciona, y lo segundo es que cuando uno escucha, aunque no sea en su casa, gritos, ruidos o cosas que están testimoniando de que hay violencia doméstica, ya sea contra un viejo, contra un niño, contra una mujer, no importa contra quién, creo que es obligación, sí, involucrarse, aunque sea denunciando o llamando y preguntando qué es lo que está pasando aquí, porque eso también puede tener a un asesino. Una vez, la vez pasada, estaba el caso, ¿no?, de una chica que dijo, mi mamá se salvó porque vino una persona y tocó la puerta y el que era el padre, que estaba con prohibición de acercarse a su madre, paró la acción. Entonces, el no te metas no funciona, no sirve. Vieron que en el caso concreto de este intento el hombre tenía ya restricción de acercamiento. Esa medida cautelar, la restricción de acercamiento, ¿tiene algún tipo de valor hoy en día? Graciano, eso te lo pregunto a ti. Bueno, en primer lugar, tampoco podemos poner preso a cualquiera en la primera denuncia. O sea, sé que hay un protocolo, un procedimiento, un proceso, pero ¿no hay cosas que les parece que hay que ayornar de alguna manera? La restricción de acercamiento obviamente es una medida judicial que tiene que ser cumplida, tiene que ser acatada. O sea, frente a ese tipo de decisiones no existe la opción de que me acerco o no me acerco. Ahora, ¿cómo reacciona el Estado, cómo reacciona la justicia o la policía cuando efectivamente, y en más de una ocasión ha ocurrido, especialmente cuando ocurre con desenlace trágico? ¿Qué pasa cuando se viola esa restricción de acercamiento? Bueno, a veces se da una segunda oportunidad,
a veces viene una reprimenda, no sé si va a la comisaría, el comisario lo rezongará un poquito, dirá que la próxima vez no sé qué. Dice que ahí habría que ser más severos. Pero naturalmente, si ya hay una, digamos, la restricción de acercamiento, en cierto modo, ya es una medida que restringe la libertad ambulatoria. O sea, no es como estar preso, pero si uno tiene una decisión judicial que le impide acercarse a una persona, la libertad de movimiento ya está restringida, por lo menos en esa persona o en ese contexto. Si se viola esa restricción, se está violando una orden judicial. Es decir, el sistema judicial y la policía como auxiliar no pueden quedar impasibles frente a una situación de ese tipo. No puede haber una segunda oportunidad. Entonces, ahí también me parece que cuando en otros casos revisábamos situaciones, se daba justamente que el desenlace fatal era, digamos, seguía en el tiempo a violaciones de las normas que impedían acercarse. Por lo tanto, esa primera medida, que es una medida lógica, bueno, si se viola, bueno, tiene que restringirse totalmente la libertad de movimiento. O sea, no puede acercarse a nadie, tiene que estar preso en un lugar hasta que esa persona dé señales de que recapacitó, de que está en condiciones de volver a la vida normal, digamos. Ese me parece que es un principio básico que no siempre se aplica, ¿no? Bien, Alfredo, ¿de quién? Porque muchas veces en muchos temas nos quedamos con como que la culpa es de la sociedad y eso es un arma de doble filo, porque por más que en un análisis muy profundo podamos todos sentirnos interpelados por muchos aspectos, después están los que son los responsables directos con cargos puntuales, con autoridad y capacidad para hacer la diferencia, ¿no? Más allá de vos poder colaborar desde tu microuniverso solidariamente, por ejemplo en el caso del femicidio, de los femicidios, de ser el ojo, mira que te estamos mirando, ¿no? A los que más o menos se están manejando con violencia en tu entorno. Ahora, ¿en quién más tiene que recaer esto? ¿Es en la policía? ¿Es en el código? ¿Es en la justicia? ¿Quiénes tienen que poner el pie en el acelerador en este tema? Lo hemos visto varias veces, ¿no? El tema de las pulseras o las tobilleras ha sido eficiente. Y siempre vemos que no hay suficiente para todos los casos. Este señor que ya tenía aparentemente una orden de restricción, sí. No tenía tobillera. No. O por lo menos no trascendió eso. Es decir, entonces, ese caso, si hubiera tenido tobillera, no se hubiera podido evitar, capaz que se hubiera detectado el tema. Es decir, me parece que en ese aspecto, la responsabilidad social yo no le aludo, creo que existe y somos todos responsables. Coincido con Selva del no te metas. Pero me parece que hay un tema de autoridad acá, que la tobillera se ha dicho de que sirve, que funciona, solamente creo que una vez sola pasó un caso problemático, y el resto, ¿por qué no lo hacemos para evitarlo? Me parece que ahí fallamos. ¿Pero por cada denuncia una tobillera? No es cada denuncia una tobillera, es cada situación que se constata que hay. El tema es la valoración violencia física. riesgo. No es que, claro, yo mañana me dice, me mira mal poner tobillera. No, pará. Pero el problema no está antes, no está justamente en la valoración del riesgo. Si hubieran valorado el riesgo del nivel de violencia del que era capaz este hombre con restricción, hubiera tenido otra medida más severa que la mera restricción. Yo tengo una duda con respecto al tema de que evaluar no debe ser fácil. Y lo traslado quizás para el otro tema, es decir, la gente que entra a la policía, ¿es evaluada correctamente? Porque estamos viendo casos de policías que son violentos, ¿tá? ¿Cómo evaluamos los que se supone que van a custodiarnos? Que ese es otro tema que está vinculado mucho a esto. Entonces, la evaluación hay que hacerla. No sé si se hace y si se hace bien. Eso no tengo claro. Me parece que hay que hacerla para tampoco poner tobillera para todo el mundo, ¿no? Es decir, no se trata de que... En este momento lo que estás haciendo es poner custodia policial a No todo el sirve, mundo. no, Tenés claro. 50 Sí. custodias policiales por día, un informe que veía ahora sobre el mediodía, que insumen 350 efectivos. es de lo O que sea sí, que allí hay una valoración clara de que el riesgo es alto, porque si no, no estarías destinando esa cantidad de efectivos. Esa cantidad de efectivos que en esta situación en la que estamos viviendo de inseguridad tienen que estar destinados también a otras cosas y que con la tobillera se podrían estar supliendo de alguna manera. Pero eso no quita de que la valoración también puede, como tú decías, ser minimizada en ocasiones, porque hemos visto casos aquí donde la víctima advierte, la persona que no se puede acercar hoy estuvo en la puerta de mi casa, le avisa a la policía avisa a Fiscalía y Fiscalía no toma ninguna medida, no avisa al juez. De hecho, hubo públicamente un cruce de facturas entre el Ministerio del Interior y Fiscalía por esa razón. Retomo contigo después de la pausa, Vero, Bien. porque tenemos que interrumpir. Ya venimos, ya venimos.